Pues esta mañana tengo una palabra que ha estado en mi corazón estas últimas semanas y es una palabra que me he estado haciendo esta pregunta en mi corazón. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Alguien se ha preguntado dónde está nuestra fe? ¿Hasta dónde llega mi fe? Quiero que diga conmigo la fe en la cuarta vigilia. La fe en la cuarta vigilia. Y yo creo que todos los que estamos aquí conocemos esta historia y quiero pedirte que vayas conmigo a tu Biblia en Mateo capítulo 14, versículo 22. Mateo capítulo 14, versículo 22, y cuando lo tengas diga un fuerte amén. Esta historia nos habla cuando Jesús estaba aquí en la tierra con sus discípulos y él le había instruido a los discípulos que salieran en la barca y cruzaran al otro lado del lago, que era el mar de Galilea. Entonces quiero que leamos juntos la palabra, versículo 22, y dice así: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago. Ahora, es importante recalcar que dice Jesús insistió. Él fue el que les dijo, vayan y crucen al otro lado del lago. Y dice, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Y mientras estaba allí solo, cayó la noche. Versículo 24, mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Digo, amigo, se acercó la tormenta. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Yo me pregunté, ¿por qué la Biblia mencionó y fue tan clara la hora? ¿Se dan cuenta? O sea, está diciendo alrededor de las 3 de la mañana. Eso quiere decir que ya era muy tarde. ¿Alguien de aquí se durmió a las 3 de la mañana? ¿Verdad que no? Entonces dice, a las 3 de la mañana se acercó Jesús y dice así, se acercó ellos caminando sobre el agua, y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. ¿Llenos de qué? De miedo, y clamaron, es un fantasma, decían los discípulos. Pero Jesús les habló de inmediato. Dice, no tengan miedo, dijo él, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó y le dijo, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo, sí, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse y gritó, ¡sálvame, Señor! Y de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró y le dijo, ¿tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? Ahora, en esta historia es impresionante, ¿no? Entender que Pedro, bueno, para empezar, los discípulos vieron a Jesús caminar sobre el agua. ¿Alguien de aquí quedaría asombrado si ve a Jesús caminar sobre el agua? Y después de esto, vemos cómo Pedro sale de la barca en medio de una tormenta y le dice al Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti. Jesús le dijo, ven. Y Pedro salió y caminó a la barca. Ahora, lo importante de esto, hay 4 puntos que yo quiero resaltar el día de hoy. Y quiero que veamos esta historia desde el comienzo, cuando Jesús los manda, hasta que Pedro llega con Jesús. Y el punto número 1, si usted tiene su libreta, apúntelo ahí en sus notas. Dice, di conmigo, el tiempo de Dios está diseñado para enseñarte a confiar. El tiempo de Dios está diseñado para enseñarte a confiar. Yo me hice una pregunta cuando estaba leyendo este pasaje, porque si vemos al principio de la historia, nos damos cuenta que Jesús dice que Jesús insistió y les dijo que ellos fueran a la barca. Entonces, Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, ¿a poco no creen que Él sabía lo que iba a suceder?
Sí, ustedes recordarán hace unas semanas la palabra que compartió el pastor Paco de que en ocasiones las pruebas o las batallas que enfrentamos es el Señor que provoca algunas para enseñarnos otra. Y aquí prácticamente el Jesús quería enseñarles a ellos algo porque Él fue quien los envió a los discípulos a cruzar el lago. Pero la pregunta es ¿por qué no llegó antes de que comenzara la tormenta? Si Jesús sabía lo que iba a suceder, ¿Él pudo llegar antes de que comenzara la tormenta? Claro. Pero quizá había algo que tenía que enseñarles a los discípulos. ¿Y no creen que esto nos lleva a entender que en ocasiones nosotros pasamos diferentes pruebas, diferentes tormentas en nuestra vida y muchos creemos y queremos que Jesús llegue antes de nuestro problema? ¿A alguien le ha sucedido eso? Pero luego empieza a aumentar y aumentar y aumentar la situación que dice, Señor, ¿por qué no has llegado? Bueno, el tiempo de Dios en ocasiones está diseñado para enseñarte a confiar. Porque si Jesús hubiera llegado antes de la tormenta, los discípulos no hubieran entendido que en medio de la tormenta, cuando ya no hay forma de qué hacer, Jesús podía llegar a salvarlos. Si hubiera llegado antes, hubiera sido muy sencillo. Ni se hubieran dado cuenta del peligro en que quizá hubieran pasado, ¿no es así? Hubiera sido muy sencillo para ellos, pero el Señor tenía algo preparado para ellos. Y en ocasiones, déjame decirte que Dios deja que entres en la tormenta porque tienes que aprender a confiar en Él en medio de la tormenta. En ocasiones, tú y yo pasamos por diferentes situaciones. ¿Quién de aquí ha pasado por alguna prueba? ¿Quién de aquí ha pasado por alguna tormenta? ¿O quiénes de aquí están pasando por alguna tormenta? Bueno, quizá en esta situación el Señor te ha dejado que entres en la tormenta porque tienes que aprender a confiar en Dios. ¿Y quiénes de aquí confiamos en nuestro Dios? Ahora, ¿ustedes no creen que los discípulos lo único que querían era que se detuviera la tormenta? Claro. Si estaban ellos en medio de la barca tratando de llegar al otro lado del lago y de pronto se vienen los vientos y las olas y la lluvia y la tormenta, ellos lo único que querían era que se detuviera. Es más, yo creo que algunos de ellos pensarían que Jesús llegó tarde al problema que estaba pasando. ¿No creen? A lo mejor Dios dijo, Jesús, llegaste bien tarde, ya cuando nos estábamos a punto de ahogar. ¿Y quienes de aquí en ocasiones piensan que Jesús llegó tarde a nuestros problemas? Pero déjame decirte algo, Jesús no llegó tarde. Jesús llegó en el momento perfecto que Él tenía que llegar, porque Él nunca nos falla. Él nunca te va a fallar. Y el Señor llegó en el momento que tenía que llegar. Y quizá en ocasiones llegará antes de que comience a empeorar la tormenta y te va a rescatar de ella, pero en otras ocasiones quizá llegará durante la peor etapa en la que estás pasando. La pregunta es, ¿se equivocó? No, o porque era necesario que aprendiéramos algo durante la tormenta. Dice la Biblia que en la hora en que llegó eran como las 3 de la mañana. En griego dice la Biblia que era la cuarta vigilia. Entonces yo me puse a pensar mucho en esta frase de la cuarta vigilia, porque quiere decir que ya estaba cerca del amanecer. Entonces me puse a pensar en qué fue lo que empezó a suceder con los discípulos. O sea, ellos ya habían pasado la primera, la segunda y la tercera vigilia. Y imagínate que en la primera vigilia ellos comenzaron a remar el bote y empezaron a cruzar el lago y de pronto en la primera vigilia empezó a llover. ¿Qué ellos dirían si lloviera? Pues no pasa nada. Es una lluvia más como cualquiera. No pasa nada, confiamos en que cruzaremos el lago. Pero de pronto llega la segunda vigilia, ahora ya no es la lluvia. De pronto empieza a haber olas. Y empieza a moverse el mar y empieza a agitarse. Entonces el problema se empieza a intensificar y empieza a crecer. Pero luego llega la tercera vigilia y ahora ya no nada más es la lluvia o ya no nada más son las olas, sino también empieza a un viento fuerte a llegar sobre el mar. En otras palabras, para aquellos que puedan estar pasando por alguna situación, es como si la primera vigilia empiezas a decir, oye, es que siento que no me está yendo bien en mi trabajo. Es que siento que el negocio como que no quiere dar. Pero dices, no pasa nada. El Señor está conmigo.
Es fácil creer en eso, pero de pronto llega la segunda vigilia. Ahora ya no nada más es que mi negocio no está dando o que empecé a tener dolores de cabeza, sino que ahora esos dolores de cabeza se convirtieron en migrañas. O ese negocio empezó a complicarse más porque llegó una crisis económica en el país. Pero luego llega la tercera vigilia y ya no nada más es el dolor de cabeza o ya no nada más es la migraña, sino que de pronto se dieron cuenta que había algo en tu cabeza y se empieza a intensificar el problema. Pero luego llega esta cuarta vigilia, que es donde pareciera que ya no hay forma de cómo salir de eso. ¿A alguien le ha pasado eso? Que siente que ya no hay manera de cómo salir de nuestra situación. Bueno, en esta ocasión los discípulos estaban en la cuarta vigilia cuando la tormenta llega, la lluvia está, las olas se están moviendo, los vientos vienen, llegan los truenos y ellos dicen, ya valió, nos vamos a ahogar. Y quizá nuestra situación es como si de pronto vienen las malas noticias a tu vida de la enfermedad o de tu economía o de tus finanzas, de tu trabajo y dices, ya no hay forma de salir adelante. Mi negocio ya no va a poder avanzar. Ya recibí una mala noticia de esta síntoma que llegó a mi vida. Pero déjame decirte algo, el Señor llegará a tiempo. El Señor llegará a tiempo porque Él nunca nos va a abandonar. A lo mejor algunos de los que están aquí están atravesando una tormenta como lo hicieron los discípulos. Y estás en la peor etapa de la tormenta, en la cuarta vigilia. Yo no sé si estás atravesando por una crisis económica. Yo no sé si estás atravesando por una enfermedad. Yo no sé si estás atravesando por una crisis en tu matrimonio o en tu familia o con tus hijos. Pero algo sí sé y algo te puedo decir es que Jesús nunca llega tarde. Él está ahí. La palabra es, confía en Dios porque Él llegará a tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, cuando Jesús los envía a cruzar el lago, dice la Biblia que Él subió al monte a orar. Él estaba en un monte mientras que ellos estaban cruzando el lago. Y yo me puse a investigar y allá en Israel, ¿alguien ha ido a Israel? Sí, yo tampoco, yo quiero ir. Dicen que en Israel existe un tour que los llevan a conocer los lugares donde Jesús estuvo y uno de ellos está donde piensan que Jesús estuvo en el monte de las bienaventuranzas, que es donde está el mar de Galilea, que es donde los discípulos cruzaron este lago en la tormenta. Entonces este tour lleva a la gente a un monte donde se cree que es donde Jesús estaba orando y cuando llegas a lo alto del monte se alcanza a ver todo el mar. En otras palabras, ellos no estaban viendo a Jesús, pero no significa que Jesús sí los estaba viendo a ellos. ¿Me estoy explicando? Jesús estaba en el monte orando y los discípulos estaban en medio de la tormenta, aterrorizados, preocupados de qué es lo que iba a pasar. Pero Jesús estaba orando en el monte y se alcanzaba a ver el mar, alcanzaba a ver a los discípulos. Y quiero decirte esto, y esto me llega a mi segundo punto. No porque tú no puedas ver a Jesús en medio de la tormenta, no significa que Él no está cuidando de ti. En muchas ocasiones pensamos que estamos solos en nuestro problema. En muchas ocasiones pensamos que Jesús no está ahí, pero déjame decirte algo, Jesús está siempre cuidando de nuestra vida. Él está ahí y Él no va a dejar que nos ahoguemos. Pero la pregunta que te quiero hacer el día de hoy es, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza? Porque como lo vimos ahorita, en la primera vigilia es fácil tener fe, ¿no es así? Cuando las cosas están pasando tranquilamente, ese problema, es fácil confiar en Dios. Quizá en la segunda vigilia todavía podemos aprender a confiar en Dios. Pero ¿qué pasa en la tercera y en la cuarta vigilia? Cuando ya no crees que sucedan las cosas, ¿dónde está nuestra fe ahí? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra esperanza? Y ahí es donde entra la fe de Pedro, la fe en la cuarta vigilia. Ahora viene la mejor parte de la historia. ¿Quién la quiere escuchar? Todo está mal. La tormenta está todo lo que da. Llegan los rayos, los vientos, las olas. Los discípulos están bien aterrorizados. Tenían tanto miedo. Escucha esto. Esto me impresiona en la historia. ¿Cuánto ya llevaban tiempo con Jesús?
Ya llevaban tiempo conociéndolo. Estaban tan aterrorizados que, por cierto, justo antes de esta historia había sucedido el milagro de los 5,000, de las 5,000 personas, de los panes y los pescados. O sea, habían visto un milagro impresionante, ¿no es así? Entonces dice la Biblia que ellos tenían tanto miedo que pensaron que era un fantasma. O sea, después de ver a Jesús, pensaron que era un fantasma. Y en ese entonces no había tele como para que tantas películas de terror tuvieran una imaginación tan creativa. O sea, ¿en qué momento se les ocurre pensar que el hombre que ven a su distancia era un fantasma? Entonces imagínate la historia donde está en la barca, están los vientos, está la tempestad y de pronto ven allá atrás, allá donde está la pantalla, ven una sombra o algo y todos, ¡ah, es un fantasma! ¿Por qué? Porque su mente y su corazón no los dejaban ver que Jesús siempre había estado ahí. ¿Por qué? Porque había sido su corazón llenado de miedo en lugar de fe y de esperanza. Y en ocasiones, iglesia, en nuestra situación, en nuestra tormenta, viene este miedo que nos aterroriza y no nos deja ver que Jesús siempre ha estado ahí. Pero el Señor nunca nos va a dejar. Por eso tenemos que tener fe. Podrás estar pasando por una tormenta tan grande, pero el Señor nunca va a dejar que nos ahoguemos, ¿no es así? Porque Él nos dio una promesa y quiero que esa promesa la guardes en tu corazón. Isaías 43:2, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. ¿Cuántos creen esa promesa de parte de Dios? Ahora, la Biblia no dijo que nunca pasarás por alguna tormenta. Al contrario, nos está adelantando que vamos a pasar por situaciones en nuestra vida por las cuales no queremos pasar. Pero hay una promesa. Por eso yo le doy gracias a Dios porque Él es fiel. Y su gracia es para siempre. Dice, pero cuando cruces las aguas, o sea, cuando pases ese problema que vas a suceder en algún momento, la promesa es, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, cuando sientas que te estás quemando, cuando sientas que ya no puedes más, no te quemarás porque yo estoy contigo. Esa es la palabra y la promesa del Señor. Ahora sí, después de todo esto, después del miedo de los discípulos, después de que pensaron que era un fantasma, sale a la escena nuestro querido Pedro. ¿Quién le cae bien Pedro? Pedro es un tipazo. Después voy a predicar una palabra específicamente de Pedro, pero para mí Pedro es un tipazo, es una persona tan ocurrente. Hágame el favor, ¿a quién se le ocurre ser tan ocurrente como Pedro que le dice, Señor, mándame a caminar? ¿A alguien se le hubiera ocurrido? Les aseguro que no. Pedro le pasó de todo, hizo de todo, le dijeron de todo y hasta él dijo de todo. Pero aún así, nuestro querido Pedro fue una persona que se atrevió a decir las palabras, si realmente eres tú, Jesús, ordéname que vaya hacia ti. ¿Cuántos discípulos había en la barca? 12. ¿Cuántos dijeron eso? 1. Ahora, los otros 11, cuando escucharon lo que dijo Pedro, dijo, pues a mí también. Nada. Simplemente fue Pedro el que dijo eso. Y aquí es donde quiero empezar a entrar a conocer esta fe en la cuarta vigilia, esta fe de Pedro, porque hay algo muy interesante en esto. Cuando Pedro le dice a Jesús y le dice esto, Jesús le respondió con una sola palabra. ¿Qué le dijo? Ven. Jesús no le dijo, Pedro, sí soy yo, Pedro, porque primero Pedro le dijo, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti. ¿Acaso Jesús le contestó? Sí soy yo, Pedro, soy Jesús, no te asustes, ven, ¿no? ¿O acaso Jesús le dijo, mira, Pedro, cuando salgas de la barca, asegúrate primero poner el pie derecho, no te vayas a caer y después trata de equilibrar tu peso? ¿Le dio instrucciones? ¿Le dijo cómo caminar sobre el agua? No, simplemente le dijo, ven. ¿Por qué? Porque en ocasiones las cosas más profundas que Dios puede hablar a tu vida vienen de la manera más sencilla. Con una sola palabra, ven, hazlo, pídelo, dile sí, no. Me estoy explicando.
en ocasiones nosotros estamos esperando de parte de Dios que nos dé el cómo hacerlo, el cómo salir, el cómo caminar sobre el agua, el qué instrucciones, el paso A, el paso B, el paso C. Pero eso quizá para muchos de nosotros nos deja estancados, aterrorizados de no poder salir a la barca, porque no podemos aprender a tener fe, que si el Señor te dijo ven, es porque tú puedes ir. Si el Señor te dijo hazlo, es porque tú lo puedes hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Dónde está la fe ahí? ¿Dónde está nuestra fe? Ahora, ponte en los zapatos de Pedro. Imagínate que Jesús te dice a ti, ven. Y tú podrás decir, Señor, es que no sé si yo pueda hacerlo. ¿No crees que el Señor no te diría, ven, si Él sabe que no puedes ir? ¿No crees que el Señor no te diría, ven o hazlo, si no sabe que tú lo puedes hacer? ¿Por qué todavía dudamos y le preguntamos o le decimos al Señor, es que no sé si pueda ir, no sé si lo pueda decir, no sé si pueda hacer lo que me pides? Iglesia, si el Señor te lo está diciendo es porque Él ya te dio lo necesario para hacer lo que Él te dijo que hicieras. Eso es tener fe. Dale un fuerte aplauso al Señor. Lo único que tú y yo necesitamos cuando el Señor te da una orden es dar el primer paso. Dile de tu lado, sal de la barca. Tenemos que dar ese primer paso y salir de la barca. Ahora, esto que sucedió no es cosa menor, porque a veces nosotros no dimensionamos la situación que se vivió porque estamos leyendo una historia en un papel. Pero quiero que me ayudes a imaginarte que te trasladas a esa escena. O sea, ¿estás de acuerdo conmigo que el simple hecho de ver a un hombre a lo lejos caminar sobre el agua es impresionante? O sea, ¿cuántos de aquí estaríamos de que, ¿qué está pasando? ¿Cuántos estaríamos asombrados de lo que está sucediendo? No era una cosa menor lo que estaba sucediendo. Estábamos viendo a Jesús a lo lejos caminando y de pronto, quiero que también estás ahí metido en la barca. Imagínate que estás recibiendo las olas y el viento y el barco se está moviendo y sientes que te vas a ahogar y de pronto escuchas a un amigo que le dice, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya. Y Jesús le dice, ven. ¿Tú qué harías? ¿Estás loco, Pedro? No hay manera que puedas salir. ¿O quién diría, sobres, Pedro, aquí te veo, yo te echo ganas? ¿Verdad que no? ¿Cuántos de los que estamos aquí, si estuviéramos ahí, honestamente, quién se atrevería a decir, Señor, a mí también envíame con Pedro? Levante su mano si alguien hubiera hecho eso. Yo no hay manera. Yo a lo mejor veo que Pedro vaya y si le salió, ya me lanzo, ¿verdad? Pero lo que voy es que es impresionante ver esta historia porque ¿qué nivel de fe requiere de Pedro en decir tal cosa? ¿Y qué nivel de fe requiere para sacar un pie de la barca y caminar sobre el agua hacia Jesús? ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, habían 12 personas ahí y nada más a uno lo dijo. Los otros 11 dijeron, no voy, yo no creo que vaya a suceder. Pero cuando leo esto, después pasa algo en la historia y me impresiona lo que sucede después. Pedro sale de la barca, dice la Biblia, y empieza a caminar sobre el agua. De entrada es impresionante. Y empieza a caminar hacia Jesús. Y empieza a caminar hacia Él. Y luego dice la Biblia que Él pierde el enfoque y ve la situación y ve la tormenta y se cae y se ahoga. Y en ese momento Jesús lo toma de la mano, lo agarra y lo tiene con Él. Y le dice unas palabras que cuando yo las leí dije, wow. Le dijo, hombre de poca fe. Hombre de poca fe. O sea, si Pedro era un hombre de poca fe, los otros 11 estaban fritos. ¿Me estoy explicando? O sea, a Pedro le dijo, hombre de poca fe, y fue el único que se atrevió a salir. ¿Por qué le habrá dicho eso el Señor? Ahora, la Biblia no dice exactamente qué tanto tuvo que caminar Pedro sobre el agua, pero quiero pensar que era lo suficientemente largo
Porque dice la Biblia que cuando vieron a lo lejos a un hombre, no reconocieron a Jesús. Entonces significa que estaba tan lejos y no lo podían ver. Entonces cuando le dijo, ven, por eso que Pedro le dijo, si realmente eres tú, quiere decir que no lo veía. El traslado de la barca donde estaba, pues no era de 1 metro, ¿verdad? No caminó 1 metro ni 2. Yo pienso que caminó un buen tramo. Entonces, imagínate esa escena donde empiezas a caminar 4, 5, 6, 7, 10 metros y es impresionante ver ese nivel de fe que Pedro hizo para salir de la barca. Pero cuando llega con Jesús o antes de llegar con Jesús y se ahoga y Jesús lo rescata, le dice, hombre de poca fe. Cuando leo esto digo, Pedro, hombre de poca fe, si alguien no tiene fe, son los otros 11 que están allá atrás. A mí no me digas eso, Señor. Díselo a esos 11 que nadie se atrevió. Y me puse a reflexionar. Pero esta frase de hombre de poca fe, ¿por qué Jesús le dijo esto a Pedro? Porque, escucha esto, esa frase no necesariamente se refiere a la cantidad de la fe. Porque queda claro que fe sí tenía. Queda claro que se atrevió a salir de la barca. Queda claro que se atrevió a caminar. No necesariamente se refiere a la cantidad de la fe, sino se refiere a la calidad de su fe. ¿Por qué? Porque no se trata de qué tanta fe tenía, sino qué tan lejos tu fe puede llegar en medio de la tormenta. ¿Me estoy explicando? No se trata si yo creo que Jesús puede hacerme salir de la barca a caminar. Se trata qué tanta fe puede llegar mi fe tan lejos que yo pueda saber que no importa el tiempo ni las condiciones de mi tormenta, yo sé que Jesús está conmigo y Él me va a rescatar. Por eso pienso yo que Jesús le dijo hombre de poca fe, porque fe tenía Pedro. Se salió de la barca, pero no se trata de qué tanta fe tienes, Pedro, se trata de hasta dónde llega tu fe, sabiendo que no importa si estás 1, 2, 3 meses, 2 años en tu tormenta, yo estoy ahí y nunca te voy a dejar ahogar, nunca te voy a soltar porque soy tu Dios y yo te amo. Ese es el corazón de fe que demuestra que primero es Dios antes que mi problema. Que no determino yo cuando quiero salir, sino es el Señor, que Él tiene el tiempo perfecto, que Él no va a dejar que tú ni yo nos ahoguemos. Ahora, ¿por qué cuando Pedro comenzó a salir de la barca, su fe era fuerte? Porque su enfoque no estaba en la tormenta. Cuando él decide dar ese paso y empieza a caminar en el agua hacia Jesús, no se calmó la tormenta. ¿O dice la Biblia que se calmó la tormenta? No dice que las aguas se calmaron. La tormenta seguía, pero su enfoque de Pedro estaba en Jesús y no estaba en la tormenta. Por eso él pudo empezar a caminar y a caminar en fe y a caminar en fe. Pero luego dice la Biblia que cuando él recordó dónde estaba, cuando él recordó el problema, la gravedad de la situación en la que él estaba viviendo, su enfoque perdió de ver a Jesús y se enfocó en su problema. ¿Y qué sucedió? Se ahogó. ¿Qué significa esto, iglesia? Que tu enfoque no debe ser en tu situación. Tu enfoque no puede estar en la gravedad de la enfermedad. Tu enfoque no puede estar en la importancia de lo mal que le va a tu negocio o en tu trabajo. Tu enfoque debe estar puesto en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. En aquel que cuando tú vayas con Él, Él estará contigo donde quiera que vayas. Ese es el enfoque que tú y yo debemos de tener. Y por eso Él empezó a caminar con fe sobre el agua. Avanzó esos primeros pasos manteniendo su fe, porque sabía que Jesús le había dicho, ven. Yo quiero hacer un paréntesis aquí rápido. Quizá a muchos de los que están aquí, que están dentro de su situación, en su tormenta, el Señor ya les dijo, ven. Pero a lo mejor muchos no se han atrevido a salir de la barca. ¿Están conmigo? ¿Cuántas veces a lo mejor llevas tiempo batallando en esa situación por la que estás pasando? Pero el Señor ya te dijo, ven, hazlo, pide ese aumento, ve a consultarte porque ya te sale, ve a hacer esto, otro. Pero el miedo, el terror en nuestro corazón no nos permite ver que por medio de la fe el Señor ya hace la obra en tu vida.
que Él ya te ha dado la victoria. Y cuando tú y yo perdemos nuestro enfoque en Jesús, entonces empiezas a ver la gravedad del asunto y no empiezas a ver al Señor, que es el que estará siempre contigo. Y quizá hay gente aquí, iglesia, que ha estado pasando por una etapa complicada en su vida. Y el Señor ya te ha dicho, ven. Y comenzaste a creer. Y comenzaste a tener fe. Y quizá algunos de nosotros ya dimos ese paso. Quizá tú ya saliste de la barca. Y gloria a Dios por eso. Y quizá ya te empezaste a caminar en fe hacia llegar con Jesús. Pero a lo mejor algunos de nosotros vamos a mitad de camino. O a lo mejor algunos de nosotros ya estamos cerca de llegar. Pero de pronto, si tú y yo perdemos nuestro enfoque en Jesús y empezamos a ver nuestro problema, probablemente nos quedemos estancados. Yo quiero decirte algo, enfoca tu mirada en Jesús. Enfoca tu mirada en el Señor, porque Él te va a rescatar, porque Él está contigo. Él tiene numerosas promesas en la Biblia que habla sobre la fe, sobre la bendición que el Señor tiene para ti, sobre la enfermedad, sobre la restauración, sobre tu matrimonio, sobre tu familia. Lo único que tienes que hacer es creerla en tu vida y declararla con fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y hoy la palabra que el Señor te quiere dar es, no se trata del tamaño de tu tormenta. No se trata que si estás en la primera, en la segunda, en la tercera o en la cuarta vigilia. No se trata de si creer que ya era momento de haber salido de la tormenta, porque algunos de aquí dicen, es que ya fue mucho. Ya es mucho lo que estoy pasando, Señor. Ya necesito salir. No se trata de cuando tú crees salir. No se trata de eso, se trata de qué tan lejos puede llegar tu fe en confiar en el Señor a pesar de que no veas el resultado hoy. Porque déjame decirte algo, el resultado lo vas a ver por medio de la gracia y el amor del Señor que Él tiene para ti. Y yo no sé en qué situación puedes estar pasando hoy en día. Quizá estás batallando en tu matrimonio. Quizá estás batallando con tus hijos que se han alejado del Señor. O quizá estás batallando en tu trabajo o en tu salud. Pero quiero que el día de hoy tú puedas salir de aquí entendiendo que el Señor es más grande que tu tormenta. Y que Él siempre te dará la victoria. Ahora, si de todo lo que acabamos de hablar ya se te olvidó, sal de aquí al menos con esto en tu corazón. Escucha esto. Aunque tú no puedas ver al Señor en medio de tu tormenta, Él está cuidando de ti. Aunque parezca que ya es demasiado tarde, el Señor llegará en el momento indicado para darte la victoria. Y tú después hayas podido crecer, aprendido, cambiado y haber sido transformado en el nombre de Jesús. El Señor no te dará una orden que Él no sepa que tú puedes hacer. Ten eso en tu corazón. Y por último, sal de la barca y da ese paso de fe. Y mientras caminas sobre el agua en fe, no se trata de qué tanta fe en cantidad puedes tener. Se trata de que hasta dónde tu fe puede llegar, sabiendo que Jesús te va a rescatar siempre. Él siempre estará contigo. Y quiero terminar con esto. Y quiero pedirle a Samuel, pasa aquí conmigo, por favor. Ya te tocó. Disculpa. Quiero dejarte con esto. Para todas aquellas personas que creen que no tienen la suficiente fe para salir de la tormenta. Porque quizá en esta predicación dijiste, amén, lo creo. Pero Señor, yo creo que no tengo la fe suficiente ni siquiera para salir de la barca. Para todos aquellos que sienten que no tienen esa suficiente fe, el Señor tiene esto para nosotros. Porque quiero que sepas que Dios es un Dios de gracia. Es un Dios de amor y un Dios de favor. Dice la Biblia, ponte aquí por favor. Dice la Biblia que cuando Pedro iba caminando al agua, él se cayó y se ahogó. Pero dice algo en el versículo 31, que cuando lo leí dije, dice la Biblia tal cual dice, y de inmediato. Esa palabra es bien importante. Dice, y de inmediato
No dijo, cuando salió de la barca, inmediatamente se cayó. Dijo, mientras que él iba caminando y cuando él se cae, de inmediato Jesús lo tomó de la mano y lo sacó del agua. ¿Sí? Ahora, si él es Pedro y yo soy Jesús, toma mi mano, ¿puedes? No, ¿por qué? Porque estoy lejos. Para que yo pueda tomar la mano de Pedro, tengo que estar cerca. Tengo que estar cerca de él. ¿Qué significa esto? Que quizá tú no sabes eso, no lo ves, pero si tú te caes en el agua, el Señor está ahí. El Señor está cerca de ti. Y el Señor no te va a dejar caer, porque Él estará ahí y de inmediato te sacará del agua. De inmediato te va a sacar, porque Él no te va a dejar ahogar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese es un Dios de gracia, que a pesar de que la fe de Pedro no fue suficientemente lejos para llegar a verla, Jesús estaba ahí para rescatarlo. Y aún después de que lo rescató, recibió el resultado de su fe y la tormenta se calmó. ¿A poco no le das gracias a Dios por eso? Ese Dios de gracia y de favor y de amor. El Señor puede darte fe, y déjame decirte algo, hoy vamos a orar por fe y vamos a orar para que nuestra fe sea aumentada, pero si en algún día tú te caes, ten la seguridad que el Señor te va a rescatar, porque su palabra dice que de inmediato Él lo sacó de allá abajo. Y yo le doy gracias al Señor por eso. Y quiero pedirte que te pongas de pie. Yo no sé por qué situación pueda estar pasando, pero sé que hay algunos de aquí que puedan estar en alguna tormenta hoy en día. Yo quiero decirte el día de hoy que hoy es el momento en que tu enfoque no esté en tu tormenta, sino que tu enfoque esté en Jesús. Yo quiero que sepas 4 cosas delante de tu situación. La primera es que Él siempre llegará a tiempo. Ten eso en tu corazón, Él siempre va a llegar a tiempo. Quizá hoy la estás pasando mal. Quizá hoy estás en la 4ª vigilia, donde ya piensas que no hay forma que salgas de esta. Que ya sientas que tu matrimonio ya está por los suelos, que tus hijos ya los perdiste, que tu economía y tu negocio simplemente no va a dar. A lo mejor estás en esa 4ª vigilia, pero lo primero que el Señor te dice es, hijo, yo llegaré a tiempo. Solamente confía en mí. Después, la segunda cosa que tú tienes que aprender el día de hoy es que a pesar de que tú no puedas ver a Jesús en medio del problema, no significa que Jesús no esté cuidando de ti. Él está cuidando de ti hoy y siempre. Hoy y siempre. Y la tercera cosa es que si Él te ordena algo, si Él te dice que vayas, si Él te dice que lo hagas, si Él te dice que le digas algo, es porque si te lo dijo, Él ya te dio lo que necesitas para hacerlo. Necesitamos creerle al Señor. Necesitamos avanzar en fe. Hoy quiero decirte, iglesia, no dudes. No dudes del Señor. No dudes de la promesa que Él ya te dio. No dudes de la palabra que Él te está dando. Porque si Él te lo ordenó es porque sabe que lo puedes hacer. Lo único que necesitamos es salir de la barca. Y después de esto viene la 4ª y viene la más importante de todas, que es la gracia y el favor y el amor de Dios. Que a pesar de que saliste de la barca, si no alcanzas a llegar y te ahogas, Él te va a rescatar. Él te va a sacar del agua, porque Él estará contigo. Aunque pases por aguas, aunque pases por el fuego, no te quemarás y no te ahogarás, porque yo, el Señor, estoy contigo. Y yo quiero que hagamos algo para terminar.
esta predicación es una predicación que requiere una acción. Porque también dice la palabra que la fe necesita una acción, necesitamos movernos. Y si tú el día de hoy, el Señor te ha hablado y tú estás pasando por una prueba o sientes que no puedes más, no importa si es la primera o la cuarta vigilia, hoy el Señor quiere decirte que Él está contigo, que Él llegará a tiempo, que Él no te va a dejar. Y hoy tenemos que llegar como Jesús, como Pedro. ¿Sabes qué hizo Pedro? Salió de la barca. Si tú quieres salir de esa tormenta, sal de la barca, ven aquí enfrente, pasa aquí al frente y comienza con ese primer paso de fe a orar y decirle: Señor, yo voy a confiar en ti. Yo voy a tener fe y yo voy a creer que tú eres un Dios que cumplirá tu promesa en mi vida. Y hoy, Señor, quiero dar ese primer paso de fe y quiero avanzar. Y si ese es tu caso, quiero pedirte que salgas de tu lugar. Pasa aquí al frente, vamos a empezar a orar al Señor. El Señor quiere hacer un milagro en tu vida. El Señor quiere moverse en tu vida. Sal de tu lugar y pasa aquí al frente. Clama delante de la presencia del Señor, porque hoy el Señor hará la obra en tu vida.